la pareja de Díaz Ayuso, que ha ido a declarar ante la justicia y ahora dice que el abogado que dijo se han cometido delitos fiscales dice que no tenía su conformidad. María Molero, entonces el abogado por su cuenta dijo ha podido delinquir mi cliente. ¿Cómo? Vaya lío, ahora Ernesto nos cuenta, pero María Molero, datos claves. Pues mira, Jesús, hablamos del abogado que representa a González Amador, el novio de Ayuso. Escribió el 2 de febrero este mail que van a ver ahora mismo en sus pantallas a la Fiscalía de Madrid, planteándole un posible acuerdo en el que reconocía los delitos de su cliente y evitar así el juicio. En concreto, reconocía haber defraudado 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas. Y en ese mismo mail, en ese mismo correo, el abogado de González Amador, del novio de Ayuso, también escribió literalmente: se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Bueno, pues vamos a ver, Fernando, ¿te sorprende el hecho de que el abogado diga una cosa y luego el cliente, en este caso la pareja de Ayuso, dice no, yo no reconozco no es fácil que dijera mi abogado? No es fácil de creer esta versión porque yo creo que no hay muchos abogados que hagan esto. El correo, por cierto, dice de común acuerdo. Y me sorprende que hayan pasado tantos meses hasta que este hombre, el novio de Ayuso, ha dicho que de alguna manera traicionó su confianza del abogado. Pero es que además en el interrogatorio de hoy el juez le ha preguntado expresamente si seguía teniendo confianza en ese abogado y ha dicho que sí. No sé, a mí me parece que alguien que en mi nombre confiesa un crimen que yo creo no haber cometido o sostengo que no he cometido y lo hace en contra de mi voluntad, yo me enfadaría un poquito con él. Porque aquí, Fernando, de la clave de lo que estamos hablando es de que pillan a la pareja de Ayuso habiendo cometido un fraude de 350.000 euros, ¿verdad? No sé que en toda esta trayectoria el abogado llega a decir ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Sí. No sé si esto tiene algún tipo de condicionante para lo que se ve en esa causa, que es la supuesta filtración por parte de la Fiscalía de ese correo donde se confiesa. No sé si tiene algún tipo de repercusión, pero insisto, no es fácil entender para cualquiera que haya tenido un pleito pensar que el abogado está negociando a tus espaldas y confesando un crimen cometido por ti sin que tú le autorices a que lo haga. Es un poco extraño. Bueno, Ernesto, Javier Gallego, ¿ante qué estamos aquí? Ernesto, porque tienes datos de esto. Claro, es peculiar. Si pillan a la pareja de Ayuso y ahora dice, no, mi abogado por su cuenta dijo que habíamos delinquido. Ernesto, Javier. Bueno, en primer lugar, como lo decía mi compañero Garea, ha pasado un año, no es que han pasado unos meses. Podía haber dicho durante este año, si tanto le afectaba como ha dicho hoy, que eso no era verdad, que él no había cometido ningún delito fiscal, ni 1 ni 2, no había hecho una facturación falsa de que tiene 17 facturas o 16 facturas por 1,7 millones de euros. Podía haberlo dicho antes si tanto le afectaba a su reputación, pero no lo ha dicho hasta ahora. Lo que hay aquí es un giro copernicano, es un giro copernicano de la estrategia. El señor González Amador va a ir a juicio por el tema de los 2 delitos fiscales. Y lo que ha venido a decir, yo soy inocente. No lo ha dicho con estas palabras, pero se ha dicho que efectivamente su abogado, él no sabía que su abogado había confesado 2 crímenes, él dice, yo soy inocente. Los delitos. Está claro que él va a juicio. Va a juicio y tendrá que demostrar que esas facturas son reales. Le auguro la mejor de la suerte, porque lo veo muy difícil. El expediente de Hacienda es demoledor. Pero ¿por qué hace esto aquí? También lo apuntaba al decir que no lo entendía Garea. Porque esto es objeto de otro procedimiento, en el juzgado 19 de Madrid, que lleva adelante la jueza Iglesias. Ahí se debaten 2 delitos fiscales y en una pieza la relación de el señor González Amador con el grupo Quirón. Pero no lo dice ahí. Esta es una declaración política que el señor González Amador hace a favor de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues, tiene que hacerlo porque ella se lo ha exigido. Veremos en qué se va sustanciando este proceso. Sí, todo lo veremos, No, todo. claro, por eso pues vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues se ha desvinculado una estrategia de desvinculación del abogado para distanciarse del escrito donde el abogado infería, reconocía la asunción de un delito. Bueno, pues entonces, en ese normal uso de la defensa de un imputado, pues me desvinculo por estrategia de mi abogado. Punto. Sí. Iremos viendo. No iremos viendo. Iremos viendo. Ya vemos. ¿Por qué? Te explico. No, si yo no digo que no veamos, que iremos viendo más. Jurídicamente hablando, el señor González Amador, con la declaración de hoy, ha puesto a los pies de los caballos a Miguel Ángel Rodríguez,
que ha sostenido lo contrario de lo que él sostiene. Miguel Ángel Rodríguez ha declarado ante el juez Hurtado que se reunió con González Amador y con Carlos Neira y que los tres decidieron darle al diario El Mundo un correo. Por lo tanto, está poniendo... Pero es otro correo distinto. Es otro correo distinto. Es otro correo distinto. Es otro correo distinto. No mezclemos que es otro correo distinto. Bueno, pero es otro correo distinto. No es el filtrado luego supuestamente. No es del que se está tratando. No es el filtrado. Es muy distinto, no es el filtrado, pero precisamente, aunque sea distinto, quiere decir que González Amador y Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Neira. Por eso iremos viendo. Estaban actuando. Bueno, dicho esto, si me permitís, quiero desmiente al diario El Mundo, porque el diario El Mundo, la declaración del periodista del Mundo ante el juez Hurtado es que él tuvo relación con los intervinientes en la negociación, en otros términos con González Amador. Bueno, a mí me parece que Ernesto ha dicho algo muy interesante y en lo que yo coincido, y es que todos los caminos conducen a Miguel Ángel Rodríguez, tanto a la filtración del correo como a la estrategia de defensa del propio González Amador, porque os estaba escuchando que era la primera vez que González Amador decía que él no estaba de acuerdo y que no había autorizado el reconocimiento de los dos delitos y el acuerdo de conformidad con su abogado, y que éste actuó por su cuenta y riesgo, cosa que es absolutamente inverosímil en un país como este. Y si en el caso de que fuera cierto, si su abogado, su defensa, le hace una jugada como esa sin tener su consentimiento, desde luego se lo lleva directamente ante los tribunales, cosa que no ha hecho el señor González Amador. Y segundo, Miguel Ángel Rodríguez ya deslizó, si recordáis y si hacemos memoria, al día siguiente de declarar ante los tribunales, cuando le llamaron a testificar, que él entendía que González Amador no había autorizado ese acuerdo de conformidad y que el abogado había actuado libremente. Es más, recuerdo la expresión que dijo en una entrevista, en la única entrevista que concedió a una televisión, dijo algo así como: si a mí mi abogado me hace eso sin mi consentimiento, le mando fuera de España. Es decir, él estaba anticipando la que iba a ser la estrategia de defensa del señor González Amador. Por lo tanto, lo que ha dicho hoy, para los que tenemos algo de memoria, no es novedoso, y luego, claro, ha reconocido que él le entregó el correo a Miguel Ángel Rodríguez, el mail, y que le dijo: haz lo que veas, haz lo que veas. Miguel Ángel Rodríguez entrega y filtra ese correo a los compañeros del diario El Mundo. Es verdad que lo hace, bueno, pues amputando unas partes y manipulando otras, pero todos los caminos conducen a él. Y luego hay otra cuestión que no es menor, teniendo en cuenta las causas que están abriendo los tribunales de justicia. Si Miguel Ángel Rodríguez, desde el primer minuto que saltó esta historia que publicamos en el diario.es, ha hecho de abogado defensor desde la Puerta del Sol del señor González Amador, yo espero que haya algún magistrado que abra una causa y que investigue si hay una malversación de fondos públicos, porque está utilizando los recursos de la Comunidad de Madrid, es decir, los recursos abonados con los impuestos de todos los madrileños, para defender a un particular que es el novio de su jefa, la señora Ayuso. Bueno, Esther Palomera, esto en un día hablabas de Miguel Ángel Rodríguez, hay que recordar, ¿no? Ha ido a declarar la pareja, pero María Molero, había mensajes de la periodista Esther Palomera con Miguel Ángel Rodríguez y se hablaba de cerrarles el medio directamente, el medio de comunicación, el diario.es. Así es, Jesús, lo vamos a ver, porque estamos hablando de amenazas directas a una profesional y a un medio, ¿eh? Les pongo en contexto. El diario.es publica 2 exclusivas sobre la pareja de Ayuso, informando sobre su presunto delito de fraude a Hacienda y su presunto cobro de comisiones por varios contratos. Horas más tarde, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, manda varios mensajes a Esther Palomera advirtiéndole: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, así, literalmente. Esther contesta este mensaje y le pregunta al número 2 de Ayuso: ¿es una amenaza? A lo que Miguel Ángel Rodríguez responde: es un anuncio. Estamos hablando de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, la persona que diseña su estrategia y su discurso. A todos los efectos estamos hablando del hombre de confianza de Ayuso. Claro, Esther Palomera, viendo esto hoy, que es un día decisivo, el día en el que va a declarar la pareja de Ayuso, dice: yo no tenía nada que ver con lo que dijo mi abogado, que mi abogado es que fue por su cuenta, dijo que habíamos delinquido, pero es que yo no tenía nada, no iba conmigo. Que ya no tiene, evidentemente no tiene desperdicio, Esther, el resto hay que decir, de la forma de operar del jefe de gabinete. Bueno, la verdad es que si el diario.es era un digital acostumbrado a dar noticias,
y aguantar las embestidas del poder político, lo de Miguel Ángel Rodríguez, porque no eran a Esther Palomera, eran al diario.es y la consecuencia directa de haber destapado el escándalo del presunto fraude fiscal del novio de la señora Ayuso. Por lo tanto, nos ha hecho más fuertes. No solamente nos ha hecho más fuertes, sino que nos ha motivado para seguir sacando exclusivas sobre este señor y sobre todo lo que opera en el marco de la Comunidad de Madrid, y todo lo controla Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, yo sinceramente no vamos a hacer más relatos sobre este episodio absolutamente desagradable, que como digo, no era una amenaza a Esther Palomera, sino a un medio de comunicación por dar información, por destapar lo que había en la Comunidad de Madrid y en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en definitiva era un ataque muy explícito a la libertad de prensa y a la libertad de información. Ernesto Gaizer pide la palabra. Ernesto, ¿qué ocurre? Sí, Ernesto quiere intervenir. Ernesto. No, yo quería, sí, a complementar con lo que dice Esther. Parece que todo gira en torno a un correo, que es el correo famoso del 2 de febrero del 2024. Pero es que ese día el señor Neira no manda solo un correo, manda un correo con una propuesta adjunta de 7, 8 folios donde explica, a ver si puedo, digamos, aportaros información. En esa propuesta dice que acepta 8 meses de cárcel por cada uno de los 2 delitos. Delitos de la pareja de Ayuso. Delitos de... Sí, estoy hablando de González Amador, siempre hablando de González Amador. El señor Neira envía un escrito de 8 folios junto con ese correo donde describe toda la propuesta. Aceptamos, dice, 8 meses de cárcel, 4 por cada uno de los 2 delitos. Aceptamos pagar alrededor de 520.000 euros. ¿Qué quiere decir? Devolvemos la cuota de 350.061 defraudada, más 40% de multa, más los intereses. 520.000 euros. Esos son 8 folios. ¿Vosotros creéis que es posible que un abogado, a espaldas de su cliente, estamos hablando de Neira no es un fiscalista, Neira ha sido ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, ha estado como responsable de Hacienda en Toledo, este señor a espaldas de González Amador, y González Amador, después de un año que esto ya es un hecho, nos viene ahora y nos cuenta esta historia? González Amador, Neira, esto es un adelanto que hago, y Miguel Ángel Rodríguez están los 3 de acuerdo en lo que declaró hoy González Amador, y ya lo veréis. Bueno, dicho esto, por cierto, claro, es verdad que en cuanto a Díaz Ayuso, y enseguida vamos a conectar con Manuel Rico, porque hoy es un día importante para él, ve cómo se imputa a 2 altos cargos relacionados con el gobierno de Ayuso por lo de las residencias, pero claro, Ayuso ha ido diciendo cosas diferentes, distintas, además incluso culpando a las instituciones del Estado por que investiguen a su pareja por no pagar al fisco lo que tiene que pagar Hacienda, claro. Vamos a ver, Manuel, ojo, porque hay una cosa que un pajarito me ha dicho. ¿Es verdad que uno de los 2 imputados por lo de las residencias en el día de hoy tenía relación con el Grupo Quirón? Lo digo porque Alberto Quirón es la pareja de Ayuso, así lo guardaba Miguel Ángel Rodríguez en su teléfono, y tenía importantes negocios con el Grupo Quirón, la pareja de Ayuso. Pero es que uno de los 2 imputados también tiene relación con el grupo de la sanidad privada de Quirón. Sí, de hecho, de los 2 imputados, Moore y Martínez Peromingo, los 2 imputados que eran altos cargos, han tenido trayectorias muy diferentes desde el 2020. Carlos Moore se tuvo que ir a trabajar a Andorra, fue destituido poco después, en mayo de 2020. Sin embargo, Martínez Peromingo, que ya trabaja para el Grupo Quirón, ha ascendido dentro del grupo y ahora es el principal responsable de geriatría de la Fundación Jiménez Díaz, que es un poco el buque, el hospital estrella del Grupo Quirón. Efectivamente, eso es así. Yo creo que la información es lo más importante, aparte de la opinión, porque estamos en la fase inicial. Y yo lo que recuerdo es que cuando se abrió el procedimiento contra González Amador en la Fiscalía de Madrid, el 13 de marzo de lo de las residencias, digo residencias, ¿eh? Sí, pero sí. Déjame llegar, porque todas las cosas están encadenadas, y ya lo verás, te gustará. Atacó a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Mira lo que ha hecho el argumentario que ha distribuido el PP de Madrid. El PP de Madrid hoy
eso te da la idea de la importancia del día y de lo que se ha hecho. Es el argumentario que mandaron los periódicos y si se publica en varios periódicos de Madrid, La Razón, bueno, lo que quieras. La titular es del juzgado de instrucción número 3, que ha admitido la querella y ha abierto a la investigación, es la juez María Isabel Durantes Gil. Es de Jueces y Juezas para la Democracia. Fue directora general de Interior de la Junta en el gobierno de Pérez Touriño, para luego pasar a ser directora general de Marina Mercante, Ministerio de Fomento, con José Luis Rodríguez Zapatero. Es íntima de Cándido Conde Pumpido. Es más, fue precisamente esta juez la que dejó en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional al dar veracidad a la denuncia de la supuesta víctima de una agresión sexual. Esto es Confucio. Mientras el sabio señala a la luna, el necio apunta el dedo. Carla, a partir de aquí hay pasos. Caso González Amador, ¿y cuáles son? Carlos Neira, el abogado de González Amador, el próximo 29 de mayo tendrá que declarar como testigo, al igual que lo ha hecho hoy González Amador, y tendrá que ratificar la versión de González Amador de si conocía o no que había pedido a la Fiscalía un pacto de conformidad. Y lo siguiente, el 30 de mayo, los periodistas que dijeron que tenían en su poder antes que el fiscal general esa información y que ya estaban trabajando para publicarla. Y me gustaría hacer un apunte de lo paradójico que es todo esto, porque al final el haz lo que veas que ha dicho hoy González Amador, que le dijo al jefe de gabinete de Ayuso con esa pantallazo del correo que se filtró, quiere decir que es que Alberto González Amador permitió esa filtración antes de que la hiciera el propio fiscal general. Esa frase puede haber disuelto la acusación sobre el fiscal general. Exacto. Vamos a verlo. Esto ahora mismo... Y el testimonio de 4 periodistas que entiendo que al juez no le ha interesado tanto, porque, por cierto, el único teléfono que no se ha conseguido tener es el de Miguel Ángel Rodríguez. Ahora mismo. Ni la declaración. Ahora mismo lo que tenemos es todo esto. Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Os estaba escuchando y me venía a la cabeza una pregunta muy importante, y es... si alguien se entera por la radio, como ya ha dicho Alberto González Amador, que en calidad de testigo tenía que haber dicho la verdad, que le están acusando de ser un defraudador confeso sin su consentimiento, es decir, que su abogado la ha traicionado, ¿de verdad alguien cree que espera 14 meses a decir que eso es lo que ha dicho su abogado es mentira? Si encima esa misma tarde ve que le defiende su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sale ese mismo día y dice, rectifica porque mi abogado me ha traicionado. Y lo más raro, si tu abogado ha dicho que eres un defraudador confeso sin tu consentimiento, ¿por qué reiteras en él hoy tu confianza en sede judicial? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, Garrido? Que entiendo que tu pregunta es retórica. ¿Tú crees que él se está separando del abogado para decir, oiga, el fraude que él confiesa es cosa de él, es cosa del abogado, yo no lo admito? ¿Esta es la técnica, esta es la estrategia judicial? Ha utilizado esa estrategia que se aleja del sentido común, que le pone en aprietos porque la próxima semana, como decían los compañeros, tiene que ir a declarar su abogado y que en definitiva le demuestra como una persona con muy poco solvente a la hora de afrontar la gestión de su abogado. Chema, ¿y ahora qué? Porque estamos diciendo, faltan 4 testimonios, los de los 4 periodistas que dicen, oiga, yo tenía esta información antes incluso de que la tuviera el fiscal. ¿Esto a partir de ahora qué? Pues, aparte de esos 4 periodistas, muchos más periodistas hemos dicho que jamás revelaremos nuestras fuentes, porque fue mi periódico el que publicó en primer lugar ese email, que la información no venía del fiscal, que lo publicamos ese email para desmentir un bulo que estaba haciendo circular Miguel Ángel Rodríguez, pero que esa información no venía del fiscal, que jamás revelaremos las fuentes, pero que lo importante no es quién publicó primero la información, sino por qué defraudó González Amador y cuánto dinero defraudó Hacienda. Esto has hecho saltar por los aires absolutamente todo en un día en el que la imagen era otra, la imagen era la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en tribunales. Alberto González Amador llegando así y prestando una declaración en la que hablaba sobre la filtración de datos y esta era su salida. Ojo, vale. Ahí está.
Pedro Gómez, ¿qué ha dicho? Pues ha sido una declaración de apenas 1 hora y 20 minutos bastante sorprendente, porque Alberto González Amador ha aprovechado para negar que él reconociera esos 2 delitos fiscales y la falsificación de facturas falsas, que fue su abogado y sin su consentimiento quien mandó el mail de preacuerdo con la Fiscalía por esos delitos fiscales. Además, también ha asegurado con respecto a la filtración de los mensajes que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se puso en contacto con él una vez El Mundo había hecho esa primera publicación, que él le mandó un pantallazo asegurándole que ya estaba todo hecho y que hiciera lo que creyera conveniente con ese mensaje. En el tema personal ha dicho que el hecho de que le hayan acusado de ser un defraudador le ha destrozado la vida, tanto personalmente como económicamente, porque le ha roto contratos que tenía desde hace más de 15 años. Le hemos preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, escuchen, ¿le molesta la televisión pública? Bueno, esta, otras aparentemente no. Gracias a la televisión pública que pagamos todos los contribuyentes con nuestro dinero por su pregunta tan importante. Le recuerdo, como bien decía usted, que él ha ido en calidad de testigo, que nada tiene que ver con mi trabajo como presidenta de la Comunidad de Madrid, nada tiene que ver con nosotros. Sobre todo, lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular. 2 cosas, para que no nos la cuelen. Es la primera vez que veo a un abogado, según la declaración de González Amador, de Alberto Quirón, para quien no le conozca, es la primera vez que veo a un abogado actuar por libre y actuar contra el criterio de su propio cliente. La primera vez que un abogado no representa al cliente, sino representa la opinión del abogado. No, que no nos la intenten colar con el acuerdo y con el pacto con Fiscalía, porque ahí intentan pues que siga, como decía antes Carla, esas querellas o esas denuncias que ha puesto contra periodistas por decir que es un defraudador confeso, porque quien reconoce un fraude es un defraudador confeso. Segunda cosa, que no nos la intente colar por segunda vez la señora Ayuso. No es un ciudadano común, porque a un ciudadano común no se le defiende desde una institución, no se le defiende desde la Comunidad de Madrid, no se le defiende desde un atril pagado por todos los madrileños, y no todos los ciudadanos comunes tenemos al número 2 de la señora Ayuso vendiendo un discurso y vendiendo a los medios de comunicación un correo filtrado en parte para defender a la pareja de la señora Ayuso. Diligencias ya, el juez Hurtado ha ordenado otras 2 para la semana que viene. Precisamente el día 30 va a interrogar al abogado de Alberto González Amador, a Carlos Neira, que tendrá que decir si efectivamente esa idea de reconocer los delitos fue suya o fue de su cliente. Y luego también para el día 27 ha citado a 4 periodistas del País que han aportado un acta notarial con los mensajes que intercambiaron el día antes de que el fiscal general del Estado recibiera el expediente de Alberto González Amador. Ellos aseguran que ya conocían ese correo electrónico en el que su defensa decía que había cometido 2 delitos fiscales y 1 de falsedad documental.